Amados hermanos y amigos, sean muy bendecidos en este día, que la gracia del Señor Jesús les acompañe. Un buen día para compartir una reflexión, compartir una palabra del Señor, especialmente cuando se trata de cosas que están en la contingencia y que nos afectan o tienen que ver con nuestra fe o con nuestra forma de conducirnos en la gracia del Señor. Quisiera leerles un pasaje de las Escrituras, una de las tantas enseñanzas que el Señor Jesucristo entregó en el Sermón del Monte, que aparecen registradas en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7. Con palabras muy claras, el Señor enseñó a sus discípulos, y eso debe estar claro aquí, que los discípulos están ahí para oír estas enseñanzas, y por supuesto hay una multitud de personas que seguían a Jesús. Y dice Mateo 7:1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, sin hacer un examen exhaustivo, las palabras de Jesús son absolutamente claras. Por cierto, es necesario ubicar dentro de un contexto toda esta enseñanza, pero nosotros podemos hoy día pensar y tratar de entender qué es lo que el Señor quiso decir con estas palabras de no juzgar, juzgar al hermano. ¿Será que nadie tiene la autoridad o el poder para decir o examinar a otro? ¿Será que ninguna persona está bajo autoridad al punto de que cada uno hace lo que bien le parece? ¿Será eso lo que el Señor está tratando de enseñar? ¿Estará tratando el Señor de decir que no debe importarte lo que tu hermano hace y que cada uno viva su vida? No, en ninguna manera. El Señor no está diciendo eso, no está planteando un sistema de anarquía en ningún ámbito, especialmente en el ámbito espiritual. El Señor está poniendo las cosas en la justa medida y está dando luces de cuál debe ser nuestra condición o nuestra situación antes de ocuparnos de los asuntos de otras personas. En estas palabras también el Señor dice que ¿por qué debemos cuidarnos de juzgar al otro, al hermano? Porque se aplicará exactamente la misma medida
al que juzga. La misma medida que aplicamos al que está siendo juzgado será aplicada sobre nuestra vida. Entonces no juzgo para que nadie se meta conmigo, no juzgo para que nadie se inmiscuya en mi vida, no. El asunto que no explica el Señor aquí es que, por cierto, todo hombre, toda persona está sometida, está puesta bajo autoridad, y aquellas personas que tienen autoridad son las que, y que tienen autoridad delegada, por supuesto, son las personas que tienen la tarea de velar por la vida de otros. Ahora, tal vez el problema no esté en lo que nosotros hacemos, sino el problema está en que muchas veces se levantan personas con autoridad propia, sin que nadie se la haya delegado, y entonces se transforman en amos y señores de todo, y nadie los puede juzgar. Y en una comunidad donde esto ocurre, siempre hay abusos de autoridad. Bueno, el Señor dice que primero debemos cuidarnos de nuestra propia vida, cuidarnos de nuestra integridad antes de ir y echar mano a la integridad de otro o a las faltas de otros. Debemos quitar la viga, y eso dice el Señor, que tal vez muchas veces el que juzga tiene peores problemas o peores males que el que está siendo juzgado. Por eso dice tú estás tratando de sacar la viga del ojo, la paja del ojo ajeno, cuando en tu propio ojo hay una viga. Es decir, tu pecado y tu problema debería ser juzgado con más dureza, con más fuerza, porque es mayor que el de este otro a quien estás juzgando. Bueno, el Señor no tiene problemas para etiquetar o darle un adjetivo calificativo a los que así se comportan. Los llama hipócritas, es decir, se ponen una máscara, una careta, para aparentar cierta espiritualidad o aparentar cierta integridad, y en realidad esconden detrás de esa careta muchos males y muchos pecados. Bueno, cuidémonos entonces. Si tú estás en posición de autoridad, antes de juzgar a los que están bajo tu autoridad, primero permite que los que están sobre ti te juzguen. Y después, entonces, una vez que has sido aprobado, una vez que has recibido entonces la aprobación de los que gobiernan tu vida, entonces tú tienes la capacidad y la autoridad para ir y gobernar y juzgar sobre la vida de los otros. Entonces, muchas veces cuando nosotros emitimos juicios, hay gente que escucha nuestros juicios, y a causa de esos juicios el Evangelio es blasfemado, el Evangelio es vituperado por causa de lo que hemos emitido con nuestra boca como un juicio lapidario sobre algo o sobre alguien que ha actuado mal o ha hecho mal. Entonces el Señor dice, bueno, no se comporten así, no den lo santo a los perros o las perlas a los puercos, porque eso no está bien, porque eso no agrada a Dios, porque eso lo único que produce es una blasfemia del mundo gentil, pagano, que debería estar escuchando el mensaje de salvación. Sin embargo, están escuchando juicios y discordia y disputas que no conducen a ninguna cosa, en vez de estar viendo
misericordia, en vez de estar viendo oración en favor del que ha caído, en favor del que ha fallado. Están viendo que nos lanzamos piedras unos a otros, nos tiramos misiles para hacer que el otro que está caído caiga todavía mucho más. Cada uno tendrá que dar cuenta al Señor de sus actuaciones, cada uno en su medida, cada uno en la autoridad que ha recibido, cada uno en lo que Dios le ha dado es responsable, y un día tendrá que enfrentarse al Señor para rendir cuenta de por qué se condujo de esa manera, teniendo en la palabra de Dios, teniendo todos los consejos para no comportarse como tal. Pero por ahora lo que nosotros debemos hacer es levantar nuestra oración y clamar al Señor por misericordia, para que los que han pecado se arrepientan y vuelvan al camino del Señor y tengan el perdón de sus pecados y sean restaurados en la gracia del Señor, y no los enterremos vivos y no les demos un tiro de gracia para deshacernos de ellos, porque con la misma vara con que medimos seremos medidos. Creo que el dicho popular cabe aquí: al buen entendedor pocas palabras. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que no tropecemos y caigamos y no tengamos una avalancha de juicio sobre nuestra vida a causa del mal que hemos cometido. Que el Señor afirme nuestros pasos, que el Señor nos perdone si hemos pecado y seamos levantados en la gracia y seamos restaurados en el cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga, el Señor ponga paz en sus corazones, levanten oración de gracia, de restauración, de perdón, en el nombre de Jesús. Amén.